Buenas tardes, señores sinodales. Mi nombre es Jorge Tolosa Riveros. Soy estudiante del doctorado en Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad para la Cooperación Internacional, México. Hoy, sábado 25 de octubre, presento mi proyecto final de graduación que lleva por título Creación de valor para el inversionista en una empresa sustentable. Su tema: en torno a la idea de la creación de valor, ¿será posible para el inversionista cuantificar el impacto de la sustentabilidad y su proceso de adaptación al valor financiero en toda empresa, en términos de creación o de pérdida de valor para los accionistas? Su justificación: la teoría financiera, o aquella que aprendemos en nuestros primeros años de la enseñanza de las finanzas, nos inculca que la idea de que una empresa creará valor siempre y cuando el VAN que se obtenga sea mayor que cero, o la tasa interna de retorno, o su TIR, sea mayor a la tasa de interés utilizada en el proyecto, lo que conlleva una creación de valor para el inversionista. En esto último es donde la literatura consultada me permitió hacer ver la falta de definición en torno a la cuantificación o a la determinación de la tasa de descuento a ser utilizada, dado que algunas voces que salen apoyadas en la bibliografía señalan que la utilización de una tasa muy baja provocaría un caudal de proyectos. Otros, apoyados en la alta liquidez existente en los mercados, permite o justifica la utilización de tasas de descuento más bajas o menores. Y otros, voces, señalan que la normativa legal vigente en determinados sectores económicos infieren o determinan o justifican la utilización de tasas de descuento prefijadas. Ahora, la disposición que tienen los inversionistas a ese tipo de consideraciones es la que vamos a tratar de enfrentar en la tesis de investigación que ustedes tienen en su poder. Ahora, desde el punto de vista de la disposición que tiene la sociedad o las empresas, los ejecutivos y los inversionistas, ese es en base a que se consideró, por ejemplo, consideré en su evaluación un estudio realizado por dos instituciones de tremenda importancia como son el MIT y el Boston Consulting Group, que en una encuesta señalaron que el 66% de ejecutivos norteamericanos consideraban que los temas ambientales tienen un carácter significativo o muy significativo, pero solamente un 40% señala que las compañías donde ellos laboran o trabajan han tratado de abordar o intentar abordar el tema medioambiental. La propuesta por tanto, que se pretende abordar, valga la redundancia, va en la búsqueda de una justificación de corte netamente financiero para la evaluación de la generación de valor en empresas sustentables, no vista desde la perspectiva social, que ha sido muy manoseado, sino de la perspectiva financiera, sobre todo de la perspectiva del inversionista, que conlleva una valorización o una evaluación financiera. Antecedentes necesarios para el desarrollo de todo proyecto, que en este caso va en la línea del desarrollo de un proyecto ERNC, más específico en un proyecto eólico. Dentro de los parámetros necesarios que permiten el desarrollo exitoso de un proyecto eólico de RNC está la fijación de políticas de precio de largo plazo. Ahora, no debe ser definido solo, este punto no debe ser definido solo desde la perspectiva del valor del contrato, sino debe ser ni tampoco del tamaño del suministro, podríamos decirlo, sino debe ser mirado la evaluación de la estabilidad de los flujos que se van dando, del fortalecimiento financiero que permitirá una proyección de largo plazo y sobre todo de la presencia de una planificación operativa acordes a las necesidades de demanda futura de la empresa. Ahora, la actual presencia de los crowdfunding
que se debe mirar desde el punto de vista del financiamiento hacia un proyecto de RNC, que se puede señalar como una debilidad que existe hoy día en una mayor penetración de este tipo de proyectos, puede ser considerado, denominado como una herramienta de carácter democrática, colectiva, para iniciativas de corte ambiental. Actualmente, una de las grandes limitantes, como les había señalado anteriormente, es el relacionado al financiamiento externo, donde, por ejemplo, en el caso chileno, en un año, de los últimos, por ejemplo, se incentivó el desarrollo de 50 a 60 iniciativas RNC en energía solar y energía eólica, pero solamente entre un 3 a un 5% de esos proyectos tuvieron un buen fin. Ahora, hoy día el gobierno está comenzando a tener una participación activa y preponderante en el desarrollo de estas iniciativas a través de la entrega de préstamos con condiciones muy beneficiosas para las empresas, como también de participación, llamémosle participación inactiva, si es la palabra correcta, o con la entrega de terrenos a plazos de 99 a 199 años. Es decir, la justificación que da el gobierno para su participación es que les quiere el desarrollo de este tipo de iniciativas. Ahora, otro elemento a considerar es la innovación. El recurso eólico es un factor innovador, pero no es un elemento nuevo que está dentro de nuestras cabezas. Ahora, pero sí lo que se debe considerar como innovador son los aspectos que conlleva la responsabilidad de basar el giro de desarrollo de este tipo de iniciativas en un elemento sustentable. Dado que el área de acción de la RNC, en este caso la energía eólica, no solo involucra un aspecto operativo, esto es producir con viento, sino envuelve nuevos estándares de calidad de vida para el desarrollo humano cercano, llamémosle los stakeholders. Un punto clave, a mi juicio, en el desarrollo que está permitiendo mayor desarrollo de las centrales RNC en el país, es el marco legal. En el año 2013 se implementó la ley 2025, que tuvo como principal propósito alcanzar el año 2025 una cifra de producción eléctrica con RNC que alcanza el 20%. Cifras recientes del Ministerio de Economía apuntan que esa cifra se alcanzará mucho antes, para el año 2020. Por tanto, estimando, proyectando las cifras actuales de producción y las cifras potenciales en base a los proyectos que se están considerando dentro de la canasta de iniciativas futuras, se prevé que para el año 2025, en vez de alcanzar el 20% propuesto por la ley, se estaría alcanzando un porcentaje entre el 28 a 29% de la materia energética, en que significará que se solventará con RNC el país. Un factor a considerar también es el mecanismo de desarrollo limpio. Con la puesta en marcha de iniciativas de energías renovables establecidas por el protocolo de Kioto, permitió a las empresas encontrar una vía de financiamiento parcial para el uso o para el desarrollo o la gestión de proyectos RNC, que trata con el financiamiento y la emisión de certificados cumpliendo con disposiciones definidas en el protocolo mencionado. Para el caso de empresas nacionales de distinto rubro, eléctrico, gasífero, de alimentos, ha significado la recaudación como recurso monetario de alrededor de 4 a 5 euros por certificado emitido. En cuanto a un aspecto más técnico relacionado al mismo factor de generación, mismo factor eléctrico, el LCOE, o lo que se podría denominar el costo de producir energía, que puede ser comparado, llamémoslo así, con un indicador que permite desde una misma perspectiva establecer cifras, parámetros de comparación, valga la redundancia,
en cuanto al costo de producción de las distintas tecnologías hoy presentes en la materia energética. Es así, por ejemplo, bueno, aparece en la tesis de investigación, que el costo de producir con una unidad de energía con energía eólica, valga la redundancia, muestra un costo de $106. Con la solar implica un costo de $146 y con las fósiles de carbón se ubican en $75. Es decir, hoy día cuesta más barato producir con una central a carbón. Con una diésel, ¿para qué decir? Cuesta sobre $300. Pero ahí vamos a otro punto que va a ser considerado en momentos más adelante. El factor de planta. Podríamos señalar que el factor de planta es un elemento visto desde la perspectiva de un análisis FODA o DAFO como una clara debilidad debido a la inigualable comparación existente entre los factores de planta que presenta una planta de energía eólica o solar respecto a una planta basada en generación con recursos fósiles. Hoy día, por ejemplo, una con solar o eólica presenta un factor de planta de 34%, mientras que una diésel hoy día presenta un factor de planta que se empina por sobre el 80%. Es decir, el inversionista o financista y el gobierno debe velar hoy día por satisfacer la seguridad y la estabilidad de suministro o considerar dentro de la ecuación de futuros proyectos los efectos positivos medioambientales que genera la producción con RNC. En un aspecto más cuantitativo, más financiero, la tasa de descuento es un elemento a considerar. La ley eléctrica determinada en el año 1982 fijó un parámetro de valorización a proyectos eléctricos en base a energía fósil con una tasa de un 10% de evaluación. No obstante, en ese entonces no existía dentro de la mente de sus creadores, ni tampoco de los inversionistas, la presencia activa de centrales RNC o de cuidado medioambiental en la generación eléctrica. Por tanto, este 10% está calculado para empresas, para el desarrollo de centrales en base a recursos fósiles. Sin embargo, en la actualidad, hoy día, una central eléctrica, para comparar entre una central fósil y una central renovable, no debe ser mirado bajo un mismo prisma de evaluación. Aparte del económico, esto es, cuántos dólares cuesta un megawatt producido, el costo comparado entre uno y otro debe ser fijado no solo por la tasa de descuento, sino que tiene que ser determinado por los factores de planta, pero también por los factores medioambientales o de beneficios para la sociedad, donde hoy día presentan mayores posibilidades de desarrollo o mayores beneficios son las centrales RNC. Ahora, por tanto, en la implicancia de buscar y encontrar aquella tasa de descuento apropiada para proyectos RNC debe caer obligatoriamente en la clasificación de una tasa de descuento social, dado que presenta determinadas características como son carácter de beneficio, el efecto en la calidad de vida, el efecto positivo en la calidad del aire, la protección al medio ambiente y por ende el beneficio social. Donde por ejemplo las tasas aplicadas en Chile hoy día se ubican en torno al 6% versus el 10% que justifica la ley eléctrica. En otras naciones, por ejemplo en el Reino Unido, se aplica una tasa de descuento social que alcanza un 4%, en Estados Unidos de un 3.95% y en Japón de un 6.5%. Por tanto, dentro de la propuesta de trabajo empírico que se establecerá, se realizará un esquema de trabajo basado en el cálculo de cifras bajo una perspectiva de una tasa del 10% y por otro lado, podríamos llamarlo una sensibilización, con una tasa social del 6%.
Por último, y dentro de este mismo punto, los factores de riesgo a un proyecto RNC se pueden considerar como la tasa de descuento, el factor de operación y la técnica de evaluación, punto último que será tratado a continuación. No antes, me gustaría señalar a través de las definiciones que me permití establecer de los riesgos que vienen involucrados en el desarrollo de mayores proyectos RNC. Pero esto será visto desde el punto de vista de un análisis FODA o DAFO. Dentro de las fortalezas, el marco regulatorio propicio, una mayor penetración de la matriz energética y aparte de que el sector eléctrico corresponde a un sector estratégico de toda economía. Dentro de las oportunidades, la aplicación reciente de impuestos verdes a las centrales fósiles favorece el desarrollo de iniciativas RNC. Dentro de las debilidades, la indefinición teórica que existe respecto a la tasa de descuento, factores de planta bajos respecto a lo que determinan las centrales fósiles, un desarrollo tecnológico bajo, pero que va en ascenso en comparación con otras fuentes, llamémosle las fósiles, la poca preparación profesional que existe hoy día y el poco apoyo en el financiamiento podría considerarse como factores a considerar dentro de las debilidades. Por último, dentro de las amenazas, el poco conocimiento que existe en la población a las ventajas. Esto yo lo percibí en la encuesta que realicé para medir el aspecto cualitativo del proyecto en cuestión. Por otro lado, existe una judicialización de proyectos eléctricos en general. Hace un tiempo uno veía una serie de impedimentos a la realización por parte de stakeholders a la realización de proyectos fósiles, por la instalación de una central térmica a carbón, la instalación de una central diésel. Hoy día se empiezan a escuchar las primeras voces respecto a la amplia ocupación de terreno que implica la instalación de una central solar. Entonces, muchos dicen que es un terrorismo la visión, otros dicen que las aspas que están consideradas dentro del desarrollo eólico generan la mortandad de aves. Entonces, eso podía generar en el futuro, con un mayor desarrollo, una mayor presencia física, una judicialización de este tipo de iniciativas. Por último, el incipiente desarrollo de estas nuevas fuentes de energía podría provocar, dado que muchos de estos flujos de inversión se van a ir a ese tipo de área, podría provocar, como bien mencionaba, la implementación de un impuesto a esos recursos, que hoy día se ve con el impuesto en verde, pero yo lo podría considerar dentro de una amenaza a las perspectivas futuras de desarrollo de este tipo de iniciativas. Ahora, dentro del objetivo, siguiendo la lógica expuesta por algunos autores mencionados dentro de la investigación, se debe señalar que una empresa puede mostrar utilidades contables y no está rentando a los accionistas. Y es en este punto donde me permito definir el campo de acción dentro de la valorización o la técnica de evaluación considerada en esta tesis de investigación. Actualmente, en el campo de las RNC, las constantes variables de cambio presentes, como son el incremento del precio actual de la energía, el volumen de ventas, la imposición de tributos, la presencia de subsidios, el mejoramiento en la parte tecnológica o los cambios normativos que se están viviendo, debe ser valorado de forma eficiente, inclusiva y flexible. Por tanto, ¿qué instrumento hoy día que a la vez que aparte de ser financiero, sea funcional y complementario a las herramientas frecuentemente utilizadas, puede asimismo integrar la volatilidad y el riesgo? Para ello he definido el uso de las opciones reales como herramienta concluyente que me permite envolver todos estos elementos mencionados. Las opciones reales deben ser vistas y conceptualizadas desde una visión de técnica de apoyo y no de sustitución.
dado que la visión que se persigue con esta herramienta es considerar el proyecto como algo que se tiene derecho a realizar y no una obligación. Es más, ciertos autores, refiriéndose a la bibliografía por cierto, señalan sus críticas personales al modelo de descuento de flujos, dado que solo permite trabajar y analizar bajo la presencia de pocos escenarios de proyección y solo se acepta el proyecto cuando el VAN es positivo. Las opciones reales definen parámetros de crecimiento basados en la volatilidad de los flujos propios del proyecto, lo que conlleva, mejor dicho, a la estimación y adopción de múltiples escenarios posibles, donde exista la posibilidad real de obtener nueva información a lo largo de la vida del mismo. Sin embargo, las opciones reales, en aplicación a un modelo de negocio basado en el RNC, puede ser perfectamente ajustable y clave para el propósito que me involucra. Sin embargo, para el inversionista, el valor del dinero invertido también debe ser observado desde distintas perspectivas, y no solo aquella que corresponde al proyecto mencionado. Con el uso del CVA, o el Cash Value Added, como buen estimador de la generación de flujo de caja, que se encuentra debajo, que permite determinar si esta generación de flujo se encuentra sobre o debajo del requerimiento del inversionista para un periodo dado. Antes que nada, el uso de toda herramienta financiera no significará la concreción de la verdadera respuesta única y precisa, sino que se debe conjugar con la elección correcta de los conceptos, técnicas y procedimientos adecuados, que permitan asimismo definir aquellas variables a ser utilizadas en toda evaluación. Es decir, si no se tiene una buena base en términos de no elegir las propuestas teóricas correctas, de nada sirve. Y por cierto, no se tiene la suficiente validez para respaldar con modelos financieros el éxito del proyecto. Ahora, toda iniciativa necesita de una gran cantidad de supuestos, que por cierto aumentan o abultan las posibilidades de causar y ejercer un mayor grado de volatilidad, y bajo esta misma disyuntiva, la elección de las opciones reales en la conformación de los flujos proyectados y el uso del Cash Value Added en la valorización efectiva de creación de valor obtenida de la propuesta de las opciones reales, podríamos identificar de esa manera, dan pie para gestionar un sistema de evaluación efectivo y concreto a la necesidad específica sostenida por todo inversionista. Esto es, de responder si efectivamente el proyecto de RNC le genera retornos o no al inversionista. Ahora, se debe tener claro que el estudio descriptivo, que comprende de por cierto las opciones reales y al Cash Value Added, busca de por sí especificar las propiedades, características y aspectos importantes del fenómeno que se somete al análisis. El enfoque de las opciones reales proporciona no solo el esquema y la estructuración de abordar la incógnita que se presenta al evaluar un proyecto, sino que además tiene la facultad de poder ofrecer y presentar un nuevo esquema acerca del camino requerido para valorar toda estrategia empresarial. Dentro del uso de las opciones reales, el uso de la técnica de los árboles binomiales pasa a ser considerado el camino elegido en la valorización de los flujos de caja estimados mediante opciones reales, utilizando como variables críticas de crecimiento o de decrecimiento de los flujos la volatilidad propia de los flujos de caja o también los retornos accionarios obtenidos por empresas similares que trazan sus acciones en mercados de valores. Por tanto, de las principales características expuestas por la volatilidad, y que es la gran llave diferenciadora entre el análisis financiero tradicional y el análisis financiero bajo el enfoque de las opciones reales, es que con el primero, a mayor volatilidad, significa mayor tasa de descuento, y por ende el valor del activo disminuye. Con el segundo planteamiento, a mayor incertidumbre permite a la gerencia identificar y utilizar las opciones reales, lo que lleva a determinar un mayor valor de los activos evaluados. Hay otras opiniones de por sí
que señalan que las opciones reales son un esquema de evaluación de inversiones cuyo objetivo es modelar de mejor forma la incertidumbre en las decisiones y la flexibilidad de los proyectos de inversión. Teniendo por cierto, entonces, claro la perspectiva de las opciones reales, el fundamento que se persigue ahora con la utilización del Cash Value Added es que su cálculo en palabras simples y precisas y fáciles de entender es que representa la diferencia entre el flujo de capital generado por el capital invertido menos el flujo de caja que representa el costo de dicho capital. El procedimiento es el siguiente, para dar una mejor muestra de lo que significa las opciones reales del Cash Value Added. Al haber calculado bajo la técnica de las opciones reales los flujos de caja expuestos a la flexibilidad, se debe ahora calcular como respuesta de haber asignado esos recursos a la inversión en activos fijos, que es parte importante o gran parte de los flujos destinados a la inversión en una central eólica. De este resultado se obtiene el valor presente del costo de oportunidad, descontado por cierto a una tasa de retorno adecuada a las expectativas que el inversionista pueda tener, de no haber destinado esos recursos a este proyecto y comparar esa información con el valor del proyecto desde la visión operacional. Conclusiones. La responsabilidad de generar una buena base de análisis no debe ir únicamente en la línea de elegir la herramienta adecuada, sino también se debe conjeturar una asociación entre la capacidad analítica que se presente, buscando con ello elevar los estándares de calidad y de estudio. En uno de los cuadros mostrados, tal como mencioné anteriormente, referido específicamente al tipo de técnicas de evaluación que se utilizaba, las opciones reales, a pesar de presentar características y herramientas similares a las ocupadas con la técnica del BPN o valor presente neto o valor actual neto, su bajo porcentaje de uso, 1 de cada 4 valorizaciones, no va en la línea de que su ventaja impondrá una menor incertidumbre al inversionista, sino que simplemente, y a juicio muy personal y de experiencia, su poca utilización radica en la dificultad de encontrarse con barreras de índole matemática, financieras y estadísticas en un solo lugar, generando espacios de dudas y de incapacidad de enfrentar nuevos retos. Asimismo, con el uso del Cash Value Added, en su contraste con el BPN, obtenido de las opciones reales, permite comparar no con números estáticos, sino con información basada en la tasa de descuento, en la volatilidad del proyecto, en la capacidad de modificación de alguna variable dentro de la iniciativa o en el costo de oportunidad, es decir, en datos independientes que unidos bajo una misma técnica permite al inversionista establecer la posibilidad cierta de su inversión, de si su inversión generó o no generó riqueza. La puesta en uso del análisis de opciones reales aún se está dando a nivel teórico en cursos específicos de finanzas avanzadas. Y lo segundo es que a nivel práctico, la única exigencia que se le exige hoy en día a un proyecto de RNC es que la tasa de interés de retorno del proyecto, o su TIR, sea igual o mayor al 10%, obviando con ello el análisis que impulsó a desarrollar y ocupar esta técnica de evaluación de las opciones reales y del Cash Value Added como medida de la creación de valor para el inversionista. Está claro que el campo de desarrollo de las RNC está en pañales, donde hoy la culpa no debe ser únicamente focalizada en la autoridad, en el clima o los stakeholders, sino también debe ser ubicada o determinada en la responsabilidad del agente financiero que busca no solo la rentabilidad económica de un proyecto, sino también la responsabilidad futura que implica el desarrollar proyectos con fines de corto plazo en desmedro de iniciativas de beneficio ambiental. Mi recomendación, mi propuesta. En primer término, y siguiendo la lógica expuesta por la regla de Harwig, que señala a modo muy general, si disminuye el valor de un recurso, hay que invertir en otro para no perder la habilidad para producir riqueza. Es decir, se genera un recurso, se acaba, debo tener la capacidad de poder reemplazar ese recurso. Por tanto, debe existir no solo la voluntad, sino la obligación de parte de las empresas generadoras que todo aumento que dispongan de su oferta energética y que provenga de la emisión de recursos fósiles debe ir acompañada en el todo o en una parte
por la implementación y disposición de unidades de energía provenientes de energías renovables. Y no solo la idea de cumplir con la Ley 2025, sino con la intencionalidad de convertir a las ERNC en un protagonista importante de la generación con la que contribuye a cada empresa. Vale decir, hace pocas semanas el ministro de Energía estableció esta misma idea en un afán en el fondo constructivo, positivo y con una mirada a largo plazo, estableció, sin nombrar a Hardwick, que las empresas deberían generar sus proyectos futuros en base a esta idea, es decir, generar aquella generadora con un corte eminentemente térmico, complementar su producción con un enfoque también de RNC. No con la idea de ir migrando de un lado a otro, sino de ir asociando en el fondo en forma igual el desarrollo futuro en beneficio en general para todos. Ahora, otro parámetro que busca diferenciar el cambio que se pretende implementar con el objeto de este estudio es a través de la interpretación adecuada que se le puede dar al modelo impuesto por Hubert, a través de la denominada curva de Hubert, que buscó focalizar su esquema y su comportamiento en lo referido a la tasa de agotamiento que experimentará el petróleo en unos años más, como también el uso de otros recursos fósiles en el largo plazo. Por tanto, la elección adecuada de aquella técnica que en términos cuantitativos permita la determinación de si efectivamente o no se produce creación de valor para el inversionista, se debe establecer bajo el lineamiento del trabajo bayesiano, mirando no solo la perspectiva histórica de los cambios que ha implicado en tu organización la implementación de un enfoque sustentable, sino asimismo con la participación activa del uso de los árboles binomiales, por lo que permitirá establecer un escenario de registro de los flujos que se obtendrá de acuerdo a los beneficios obtenidos. Asimismo, todo aquel proceso que explique y ejemplifique claramente las necesidades de aquellas empresas que busquen diferenciarse a través de la adaptación hacia la sustentabilidad va por la línea, como mencioné textualmente en mi tesis, una innovación radical y disruptiva, que en buenas palabras, de quebrar esquemas. Debido a que simplemente en la búsqueda de una nueva visión de crecimiento, esta nueva visión de crecimiento, mejor dicho, debe darse no solo en la imagen, sino en los procedimientos y crecimientos a largo plazo. La idea de solo cambiar o romper los moldes que caracterizaron a estas empresas en el pasado, solo conlleva la carga de una mochila que en los tiempos actuales no permite ser competitiva ni adaptable a las necesidades cambiantes que se viven en la actualidad. Esto ha sido todo de mi parte, no sin antes agradecer tu tiempo y atención prestada durante este video, y que Dios los bendiga.